Bueno, sabe que Dios siempre habla, ¿cierto? Y venimos a buscar de Dios, venimos a buscar de su palabra y Dios siempre nos va a hablar. Sea cual sea el instrumento que Dios ponga en este lugar, algo que usted tiene que tener seguro es que te van a enseñar la palabra de Dios. Amén. Así que quiero iniciar con una oración. Cierre sus ojos allí y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por ese día maravilloso, Señor. 2 semanas de ayuno, 2 semanas, Señor, buscando tu rostro, tu presencia, buscándote a ti, Señor. Y hoy venimos a tu casa, Señor, para que tú nos fortalezcas, nos hables, para que seamos establecidos en tu palabra. Gracias te damos por este tiempo maravilloso, Señor. Ponemos en tus manos y que sea el Espíritu Santo hablando y guiando nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones a tu verdad, a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, hoy vengo con fake news, se llama el mensaje fake news, noticias sobre la fe. Sabes, en este tiempo que tanto se habla del fake news, que son noticias erradas, ¿verdad? Pues déjeme decirle que también en la palabra hay muchos fake news y yo quiero hablar de fake news, no de fake news, de noticias erradas. Y voy a hablar sobre la verdadera fe salvadora. ¿Cuántos quieren escuchar el mensaje? Entonces alguien me dirá, ¿y por qué la verdadera fe salvadora? Bueno, porque es que hay algunos que hablan de una fe, ¿verdad?, que no es la verdadera. Y quiero hoy centrarme en este tema, que es uno de los temas más polémicos, que es uno de los temas más difíciles, y quiero comenzar enfatizando en esto. Si encuentras una supuesta contradicción en la Biblia, descubrirás primero que las contradicciones aparentes en la Biblia solo están en nuestra mente. Tal vez por un texto fuera del contexto, o tal vez porque nos falta estudio, información, estudiar cuidadosamente el tema. Recuerde esto, un texto fuera del contexto es un pretexto. Amén. Así que hoy vamos a ver algunos versículos que alguien o algunos han enseñado acerca de que podríamos perder lo más maravilloso que Dios nos ha dado, lo más hermoso que Dios lo ha dado, que Dios lo hizo todo por nosotros, y es la salvación. Amén. Ese tema es controversial porque asumimos que algo que alguien dijo es verdad, pero debemos ser como los de Berea. ¿Sabe cuáles son los de Berea, cierto? Ellos iban a las escrituras y decían, venga, Pablito, ¿qué es lo que está enseñando? Miremos a ver si lo que Pablo está diciendo va conforme a las escrituras o no, si es verdad o no. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo obtenemos la salvación. La palabra dice que es por medio de la gracia, ¿cierto? Por gracia, por medio de la fe. Y si es por gracia, por medio de la fe, no la podemos mantener ni tener por obras. El nuevo nacimiento es algo irreversible, lo mismo que el nacimiento en la carne. O sea, no hay nada que hacer, es totalmente ¿qué? Irreversible. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso es lo que enseña Pablo. Así que el primer punto que quiero tocar y que es uno de los versículos que se usan para darnos a entender que nuestra fe, algo maravilloso, que es la salvación que Dios nos dio, la podemos perder. Vamos a ver si es verdad conforme a lo que dice las Escrituras. Y vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 22. Y lo voy a leer, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Verso 21. Verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haberle conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ciertamente, dice, si habiéndose ellos escapado ¿de qué? De las contaminaciones del mundo. ¿De qué está hablando acá? Ciertamente habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo. ¿Sabes? Muchos de nosotros y muchas personas
eh, han estado viviendo una vida en pecado, han estado viviendo una vida mal, en contra de la fe, en contra del Señor, no conocen al Señor. Y un día vienen a una iglesia, como muchos vienen hoy a la iglesia, escuchan un mensaje, escuchan la palabra de Dios, ¿verdad? Y empiezan una nueva vida. Empiezan a cambiar, empiezan a caminar, digámoslo, con el Señor, ¿verdad? Y dicen, wow, yo ya no quiero vivir más esta vida, voy a cambiar. Entonces, han escapado de la contaminación del mundo, han escuchado el evangelio, saben acerca del Señor Jesús, ¿verdad? Pero aquí no está diciendo que son salvos todavía. Han venido, han escuchado el mensaje, ¿verdad? Pero Pedro no está hablando allí de que son salvos. Escaparon, dejaron su vida antigua, esa vida que llevaban, ¿verdad? Han dejado el mundo, pero luego dice, pero se han vuelto a enredar en las cosas del mundo, ciertamente habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo. Son aquellos que dicen, ya no robo, ya no mato, yo ya no le hago mal a nadie. Soy buena persona ahora, soy cristiano, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque vinieron y escucharon la palabra, porque la palabra tiene el poder de cambiar, de transformar nuestras vidas. Amén. Solo la palabra lo puede hacer. Pero luego dice en el versículo siguiente que se enredan, porque mejor les hubiera sido no haberlo conocido antes, por favor. En la parte B, ok. Enredándose otra vez en ellas. Entonces son personas que han venido, han conocido de Jesús, han conocido la palabra, han oído el mensaje, pero dice que se enredan otra vez en el mundo. ¿Y qué es eso de enredarse? Enredan sus corazones, sus mentes, en ciertas filosofías, en ciertas medias verdades, sin conocer nunca realmente el evangelio de la gracia. Y cuando así lo hacen, dice que su postrer estado es peor. Increíble. Entonces vienen, se apartan, se separan, pero luego se enredan. La palabra enredar allí es tejer algo siguiendo un patrón. Mi esposa teje, sí, ella teje bastante. Y ella sigue un patrón y va siguiendo el patrón y hace un saco cuando va tejiendo. Muchos cuando se enredan empiezan a tejer, y ¿sabe? Y se van enredando, se van metiendo más y más en la esclavitud. Todo por seguir a ciertos falsos maestros. Porque en el contexto, cuando usted lee segunda de Pedro, Pedro está hablando de falsos maestros, de gente que lleva a las personas no a la palabra, sino a filosofías, a pensamientos, a ideas que no van conforme a la Escritura. ¿Y sabe qué pasa? Dice el verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ahí no está hablando de alguien salvo, está hablando de alguien que vino y conoció el mensaje, de alguien que vino y escuchó la palabra. Acá hay un principio que quiero que tengamos claro y es el siguiente: aquellos que vivimos por la verdad tenemos más y más libertad que los que viven por la mentira, porque el que vive por la mentira va experimentando más y más esclavitud. ¿Qué tengo para ser salvo? Tengo que ayunar para ser salvo. Tengo que bautizarme para ser salvo. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde voy? ¿Voy a esta iglesia? ¿Voy a esa otra iglesia? ¿Voy a este congreso? ¿Voy a ese otro congreso? Y acá hay algo bien importante que quiero que tengamos en cuenta. El reformar sin transformar conduce a una degradación y termina en condenación. Es decir, muchos podemos venir a la iglesia y haber sido reformados, pero nunca hemos sido transformados. Lo vamos a ver por las Escrituras. Así que es mucho mejor para nosotros, ¿verdad? O para algunos, no saber el camino de verdad, que reformar su vida sin haber conocido al Señor Jesús. Porque moralmente podemos ser muy buenos, pero nunca hemos conocido a Jesús. Nunca he experimentado el amor de Dios. El ejemplo clásico es Judas. ¿Se acuerdan de Judas? Judas escuchó la verdad, no estuvo con el maestro,
caminó con el maestro, ¿verdad? Judas reformó su vida. Judas fue un discípulo de Jesús. Judas escapó de la contaminación del mundo por un momento, pero su postrer estado vino a ser peor que el primero. Por eso Jesús dijo a Judas que mejor le hubiera sido no haber nacido. Judas estuvo ahí pegado al Señor, escuchando sus mensajes, viendo los milagros, viendo las maravillas. Fue reformado, hubo una reforma en él, pero no hubo una transformación en su vida. Bueno, alguien me va a decir, bueno, está bien, hermano, listo. Si creo lo que están predicando, si creo en la eterna seguridad de la salvación, entonces yo puedo ser salvo y seguir pecando todo lo que quiera. Ya puedo hacer lo que quiera. Y ya no tengo que preocuparme, ya soy salvo, siempre salvo, ¿no? Entonces ya tengo mi pase al cielo, ya no hay ningún problema, puedo vivir como quiera, ¿no? Algunos quieren lo peor de este mundo y lo mejor del otro, y eso es imposible. Escúcheme bien, yo puedo pecar todo lo que quiera, pero no quiero hacerlo. Alguien una vez me preguntó, ¿a usted no le han dado ganas de pecar? Y le dije, sí, pero me las aguanto. No quiero pecar. Nada me haría más feliz que hubiese un documento en el que yo pudiera escribir que nunca más pecaré. Pero es imposible. Lo firmaría sin pensarlo 2 veces. Yo quiero pecar, ¿sí? Y si usted cree en la seguridad eterna, que piensa que es una licencia para seguir pecando, ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es su problema? Que no es salvo, que necesita nacer de nuevo. Esa gente a la cual Pedro le está hablando estaba reformada, pero nunca había sido regenerada. Era gente que habían conocido el mensaje, que habían escuchado, que habían oído acerca de Jesús. Y vean que el apóstol da 2 ejemplos que son bien tremendos. Uno es el perro y el otro es la puerca. Ahora, quiero que entendamos algo muy claro, y es que Dios nunca llama a ninguno de sus hijos perro o puerco. Nunca. Nos llamas ovejas. Amén. Entonces, cuando pone aquí Pedro el ejemplo del perro que vomita y que vuelve a comer lo vomitado, ¿no? Que se ve repugnante, pero pues ese es el ejemplo que pone Pedro y parece que lo pone con cierta, para que captemos bien lo que está diciendo, para que esta ilustración quede clara. Entonces, el perro va al vómito y pudo haberse sentido mejor después de comer su propio vómito, pero seguía siendo perro. Tú tienes un perro, lo puedes educar ahora que pues los perros son los hijos y todo este tema, pero el perro será perro siempre. Usted le da la oportunidad de sacarlo al parque y si él ve algo que hay allí, lo va a comer, y si él vomita y quiere comer lo vomitado, lo hace, porque por más que lo eduques, por más, nunca ha sido transformado. Lo has formado. El cerdo tú lo puedes bañar, lo puedes echar talco, le puedes echar perfume y lo sacas y cuando él vea un chiquero allá se va a botar, porque es cerdo. ¿Sí o no? Me estoy haciendo entender hacia dónde vamos. Y si no, les toca venir al instituto y ahí podemos discutir. El Hijo de Dios no pertenece a un chiquero, el Hijo de Dios pertenece a la casa de su Padre. Es así de simple y sencillo. El puerco lavado vuelve al cielo. Entonces, ¿de qué está hablando Pedro acá? Está hablando de reformas sin regeneración. Cualquier reforma sin regeneración hace que una persona sea peor de lo que es antes. Tú tienes que venir a la iglesia, pero hay un cambio, pero también tiene que haber una regeneración, una transformación. Así que Pedro no está hablando aquí de gente que está perdiendo su salvación, está hablando de gente que no es salva, de gente que escucha el mensaje, que le parece interesante el mensaje, que le parece extraordinario, pero que su vida no ha sido transformada ni renovada. Otro pasaje, miremos Mateo 24, este es otro pasaje que se usa muy frecuentemente para tratar de probar
si perdemos o no la salvación. Mateo 24, y muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Sí ve, hermano? Ahí dice, el que ¿qué? Será salvo. Si no hay, que no persevera, difícil, ¿no? Déjeme decirle algo, ese versículo no está hablando de eso. Muchos quieren darlo a entender de esa manera porque miran las cosas 180 grados fuera del foco. Y dicen que para ser salvos tenemos que perseverar hasta el fin. Pero realmente Dios está enseñando aquí algo bien interesante, y es que usted puede perseverar hasta el fin si ya es salvo. Si ya es ¿qué? No está hablando de perseverar para ser salvo. Está hablando de que yo ya soy salvo, entonces voy a perseverar hasta el fin. Pero si miras el contexto, el Señor está diciendo todo lo que va a venir en este tiempo. Entonces yo tengo que perseverar ¿en qué? En la fe, en Jesús, en mantenerme firme en su palabra. Amén. Entonces no se trata de perseverar para ser salvos. Perseveran porque ya son salvos. Alguien enseñó en una predicación, dijo, tengo buenas noticias y malas noticias. Un fake news, new faith. Y las buenas noticias es que Satanás no puede hacerte nada, no puede hacer nada en contra suya, a menos que Dios lo permita. Y la mala noticia es que Dios lo ha permitido. El Señor le dijo a Pedro, Satanás está ahí siguiéndote y quiere zarandearte. Pero ¿sabe qué le dijo el Señor? Pero ¿sabes qué, Pedrito? He orado por ti para que la fe no te falte. He orado por ti para que la fe no te falte. Así que el Señor oró por Pedro. Sabía que el enemigo lo iba a zarandear. Y sabe, muchos de nosotros hemos sido zarandeados y vamos a ser zarandeados. Y sabes, el Señor, el Padre, está orando por nosotros para que nuestra fe no falte, para que estemos firmes, para que confiemos en Él. Ahora es obvio que Pedro perseveró. Ahí está Pedro, el temeroso, el cobarde, el que juró con maldición que no conocía al Señor. Y al final, nunca olvidó al Señor Jesús. Nunca. Aún en sus luchas, en sus dificultades, en su acelere, después de bajar orejas y todo, perseveró en el Señor. También encontramos a Judas. Hoy vamos a tener a Judas acá. Cuando tú lees Mateo, en el capítulo 26 de Mateo, no lo tengo ahí para que usted lo estudie, verso 47 y 48, está hablando de los dos personajes, está hablando de Judas y está hablando de Pedro. Y Judas es el que entrega al Señor, y dice que iba una multitud, ¿verdad? Y él se acerca al Señor, lo besa, ¿no? Y el Señor le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ahora, si usted y yo estuviéramos en esa escena sin conocer todo el contexto ni todo lo que ha pasado, ¿verdad? Usted ve ahí a dos líderes. ¿A cuál de los dos escogerías? ¿A Pedro o a Judas? Acuérdese que usted no conoce nada de Pedro. Yo creo que si tuviéramos que escoger a uno, escogeríamos a Judas y no a Pedro, porque Pedro pues es un tipo acelerado, es un vulgar pescador, que es como grosero, que es como altanero, siempre está metiéndose en problemas, es impetuoso, es explosivo. En cambio Judas es diferente. ¿Por qué diríamos que Judas? Sí, es una deducción simple. ¿A quién se le entrega el dinero para que maneje el dinero? ¿A quién se le da la chequera? Si no es a alguien en el que uno tiene confianza. No se le entrega la chequera a cualquiera. Pues Judas era el que manejaba el dinero, porque confiaban en él. Cuando el Señor Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar, ninguno de ellos volteó a mirar a Pedro o a Judas. Bueno, miraron más a Pedro. Yo creo que Pedro ese no es salvo. Nadie sospechaba de Judas. La pregunta es, ¿perseveró Judas? Pedro sí perseveró.
Judas no. ¿De qué está hablando la enseñanza? ¿Qué está hablando Jesús en perseverar? Perseveras cuando eres salvo, no para ser salvo. Y ahí tenemos dos ejemplos. Y alguien me dice, bueno, ¿y cuál es el punto? El punto es que Pedro perseveró, Judas no. ¿Y por qué Pedro perseveró hasta el fin y Judas no? Bueno, algo muy sencillo. Pedro tuvo fe. Jesús oró por él. Le dijo, estoy orando por ti para que la fe no te falte. No fue la misma oración que hizo por Judas. Así que si usted es salvo, usted tiene que estar persuadido de su seguridad eterna. La única forma de ser salvo y tener seguridad eterna es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe. No hay otra. Amén. Tercer ejemplo, otro pasaje que se usa, Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece, ¿otra vez qué? Permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. ¿Lleva mucho qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Separados de mí qué? Nada podéis hacer. Si permanecéis en mí, el versículo siguiente, por favor. El que en mí no permanece, si permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto será glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿De qué está hablando ahí Jesús? ¿De qué está hablando ahí la enseñanza? Bueno, algunos estarán pensando, yo puedo hacer algo, eso es como una opinión personal de Jesús. Dicen que separados de mí nada podéis hacer. ¿Podemos hacer algo separados de Jesús? No. Separados de Él somos un cero a la izquierda. Así de sencillo. Tenemos que permanecer en Él. Tenemos que estar en Él. Pero en el contexto y en lo que está enseñando acá, no está hablando de perder la salvación. No está hablando de salvación, no está hablando de infierno, no está hablando nada de eso. Está hablando de dar ¿qué? Fruto. ¿Estamos dando fruto? La única forma de poder dar fruto es si permanecemos en Él. Si permanecemos en Él, vamos a dar fruto. Amén. De lo contrario va a ser muy difícil. Alguien dice, bueno, ese es un cuadro de alguien que estuvo en Cristo y sin embargo es separado de Cristo. Es lanzado al fuego y allí arde. Permítame decirles, aquí el Señor Jesucristo no está hablando de eso. Está hablando acerca de ¿qué? De dar fruto. Y usa una ilustración, usa una metáfora. Amén. De llevar fruto. En un viñedo, un viñador, vamos a decir que este es un lote y este es otro lote. Aquí se siembra una semilla, aquí se siembra la semilla. Está separado aquí por una cerca, ¿verdad? Cae lluvia, sabe que la Biblia dice que la lluvia viene para buenos y malos, ¿cierto? Entonces cae aquí la misma lluvia, les cae el sol, le cae la brisa, todo le cae a los dos terrenos. Pero hay una que da fruto y hay otra que no da fruto. Entonces a quien no da fruto la cortan todo lo que no sirve. ¿Y qué hacen con eso? Lo queman porque no sirve ni para la chimenea ni sirve para otra cosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí? ¿En dónde está la diferencia? Lo que Jesús está diciendo es esto: si permanecemos en Él, vamos a dar buen fruto. Si no, pues no hay nada que hacer, no somos buenos para nada. Escuche lo que está hablando. Ahí no está hablando ni del cielo ni del infierno, está hablando de llevar fruto y depende de la semilla, no depende ni del agua, ni de la lluvia, ni del viento, ni de la brisa, nada de eso. No depende de eso. Amén. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? De dar fruto. Otro versículo para terminar, Hebreos capítulo 6. He dejado este de últimas porque este es algo maravilloso, que muchos lo usan para eso. En esta porción, el autor de los Hebreos está hablando de una imposibilidad. Dice que hay algo imposible. Miremoslo ahí, Hebreos 6:4. Porque es imposible, ¿es qué?
que los que una vez fueron iluminados, ahí está marcado iluminados, y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí, por sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Y luego hay una ilustración, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos para los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es qué? ¿Qué dijimos ahí? ¿Que es imposible? ¿Es qué? Es imposible. Versículo 4, es imposible. Dice que es imposible para cierta clase de personas, si es que hacen lo incorrecto. Es imposible. El ser renovadas para arrepentimiento. Ahora, quiero decirles que si usted usa esta porción de Hebreos para probar que una persona puede perder la salvación, para usted puede que pruebe demasiado, pero en realidad ¿qué prueba? Prueba que una vez, escúcheme esto, ¿qué es lo que usted va a probar? Que una vez fue salvo y perdió su salvación. Eso es lo que usted va a encontrar ahí. Si esa es la forma como usted va a usar el versículo. Pero también prueba usted esto, que nunca podrá ser salvo si cayó, si pecó. Es imposible que sea renovado para arrepentimiento. Así que si usted no cree que una vez fue salvo, siempre salvo, entonces usted tiene que creer que 2 veces perdidos, para siempre perdido. Enredado, ¿no? Si usted utiliza este versículo y si usamos este versículo de esa manera de tratar de probar que una persona salvada puede perder su salvación, pues eso no es lo que está diciendo ahí. Eso usted no lo puede probar. Entonces tendría que ser honesto y decirle, mire, usted ya pecó, ya no hay nada que hacer porque es imposible que seamos renovados para arrepentimiento. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? No está hablando de personas que han sido salvas. ¿Cómo sabemos que no está hablando de personas que no han sido salvas? Bueno, vamos a leer el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Lo ve? Está hablando aquí no está hablando de gente salva. Está hablando de personas que vienen hasta el mismo umbral de la salvación y se regresan. Entonces, esa gente que viene y que es salva, que cree que es salva, que vienen hasta el umbral de la salvación, es imposible para esas personas tratar de que sean otra vez transformadas. Hay gente que no conoce la palabra, hay gente que no conoce la verdad, rechazan la verdad con ojos completamente abiertos. Es imposible traerlas al arrepentimiento. Mire lo que dice. Dice que una vez fueron iluminadas. La palabra iluminadas es fotizo. Ilumina. La palabra de Dios es luz, ilumina. ¿Sí o no? Muchos vienen a la iglesia, muchos vienen al culto, ¿verdad? Y escuchan el mensaje y han sido iluminados. Iluminado no significa salvado. Entonces fueron iluminados. La palabra dice, uy, esa palabra estuvo tremenda, hermano. Uy, qué cosa tan tremenda. ¿Por qué? Porque el Espíritu iluminó su vida, iluminó sus ojos. Saborearon, dijeron, uy, qué mensaje tan delicioso. Oh, qué chévere, qué rico. Qué buen mensaje. Participaron del Espíritu Santo, gustaron de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Probado todo eso, pero se han apartado. Entonces, aquí no está hablando de una persona que peca por ignorancia, ni de una persona que peca porque no tiene entendimiento. Está hablando de una persona que con todo entendimiento y sabiendo muy bien lo que dice y lo que hace, no quiere a Jesús en su vida. Así de sencillo. Mucha gente viene y es iluminada, gustan del mensaje. Oh, tremendo mensaje. Pero no quieren seguir a Jesús. Fueron separados del mundo, se apartaron en ciertas cosas. Moralmente son muy buenas, pero vemos el fruto y no es un fruto de arrepentimiento. Todo depende ¿de qué? De la semilla. Vimos ahorita, a un lado hay una semilla, al otro lado hay otra semilla.
Una da magníficos frutos, pero el otro produce espina y abrojos. Y usted pregunta, ¿y cuál es la aplicación aquí? Ok. Muchos escuchan la palabra, muchos escuchan el sermón, muchos escuchan los mensajes, saborean, dicen, wow, qué tremenda palabra, qué bueno, el Espíritu Santo de Dios trabaja en ambos lados. Y algunos que están escuchando dirán, sí, Señor, me voy a comprometer, estoy contigo. Pero otros dirán, no, no lo voy a hacer. Ahora, no lo van a decir acá, lo vemos por su vida, por lo que hacen, por cómo viven. Algunos van a producir buenos frutos, otros van a producir espinos y abrojos. Eso no depende del sol, no depende de la lluvia, no depende de los vientos, no depende ni siquiera del terreno, todo depende de la semilla que está en el corazón. ¿Sabes? El libro de Hebreos fue escrito para los judíos. Y habla de judíos que estaban abandonando sus viejos caminos, estaban dejando su vida vieja, su antiguo testamento, estaban saliendo de la antigua dispensación hacia un nuevo camino. Pero muchos de esos judíos y muchos de los primeros discípulos que vinieron al nuevo camino tuvieron que darle la espalda a las cosas antiguas. ¿Le has dado la espalda a las cosas antiguas? ¿Le has dado la espalda al pecado? Ahora, cuando ellos lo hicieron, fueron perseguidos y muchos fueron condenados a muerte. Y francamente, muchos no quieren pagar ese precio. Así que dijeron, nada que ver con él. Mejor me vuelvo al judaísmo, mejor me vuelvo a la tradición, mejor me vuelvo al mundo. Eso es como alguien que va a un supermercado y allí hay unos frutos deliciosos y le dan a probar un fruto. Él lo come, lo saborea, dice, wow, delicioso. Pone de esos frutos en una bolsa, va a la caja y cuando va a la caja le dicen, eso tiene un costo de tanto. Y él dice, no, está muy rico, me fascinó, pero no estoy dispuesto a pagar el precio. Hebreos no está hablando de gente salva, ¿sabes? Hebreos está hablando de gente que le dio la espalda, que nunca fueron salvos. Nadie puede perder algo que nunca ha obtenido. Y eso es para que reflexionemos. Lo habían probado, habían comido, lo conocían, sabían del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros hemos probado? ¿Cuántos de nosotros nos hemos alimentado? ¿Cuántos de nosotros conocemos? ¿Cuántos hemos visto lo que Dios ha hecho? El Espíritu Santo moviéndose en nosotros. Hemos escuchado las Escrituras, hemos escuchado mensaje tras mensaje. Y estamos caminando, estamos dispuestos a pagar el precio. Hebreos fue escrito para aquellos que tienen la tendencia a regresarse a lo viejo, a lo antiguo. Así que Hebreos dice, es imposible que quienes recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Cuando la gente se separa del camino y vuelven a su antiguo camino, es imposible volverlos a traer, es imposible. Quiero hacer el énfasis aquí, no está hablando de una persona salva que haga esto. Un verdadero creyente jamás lo haría. Yo no lo haría. ¿Usted lo haría? No lo haría. Habla de una persona no salva, una persona que nunca ha nacido de nuevo. De eso está hablando. Recuerde esto. El Señor fue el que hizo todo. Y la salvación es por gracia. Pero la gracia no es licencia para pecar. No use la gracia para su desgracia. Incline su rostro, vamos a orar. Yo sé que muchos están ahí pensando y reflexionando, ¿no? O sea, cuando Pedro está hablando de esta gente que salió, de estas personas que en cierta manera fueron engañados por falsos maestros, enseñando cosas que no eran conforme a la Escritura, y te dejas llevar por mensajes, y te dejas llevar por moveres, y te dejas llevar por situaciones. ¿Sabes? Cuando
Somos como Pedro, no como Judas. Y como Pedro hemos decidido perseverar. Recuerda que tú no perseveras para ser salvo, sino que ya eres salvo y por ser salvo perseveras. Y perseveramos en las dificultades que se nos presentan, en la enfermedad, en la escasez, en los momentos difíciles. Hemos decidido perseverar en todo, porque conocemos un Dios poderoso y maravilloso, que dio a su único Hijo para que tú y yo fuéramos salvos. Si tú hoy quieres reconocer a ese Señor, a ese Jesús, y decirle: Padre, aquí estoy dispuesto a pagar el precio, ponte en pie y ven y vamos a orar. ¿Sabes? No venimos a juzgar a nadie. He expuesto la palabra, no es lo que yo creo, lo que yo pienso, es lo que la Biblia dice. Y queremos, ¿sabes qué? Orar por ti. ¿Sabes? Jesús mismo le dijo a Pedro: quiero orar por ti para que tu fe no te falte. ¿Sabes? Queremos orar por ti para que la fe no falte, para que perseveres en lo que ya obtuviste, no en lo que no has obtenido, en lo que ya obtuviste. Tal vez tú vienes por primera vez y estás escuchando el mensaje y quiero decirte: Cristo te ama, dio su vida por ti. Solo tienes que venir y doblar tu vida a Él, estar dispuesto a pagar un precio. Tú eres salvo, hermano, tú eres salva. Pecamos, fallamos, claro. Pedro, ¿cuántas veces falló? Pero perseveró. ¿Sabes? Podemos a veces caer en eso que: pequé, ya no puedo, ya no vuelvo a la iglesia porque me voy a sentir señalado. Cristo nunca te va a señalar. Cristo te va a levantar, Cristo te va a restaurar. Si eres un hijo, Dios te va a tratar como un hijo. ¿Sabes? El hijo pródigo, cuando regresó a su casa, fue recibido como un hijo y se le dio lo mejor. Hoy es día de salvación. Quita esa carga y esa lucha de que será que tengo que hacer, que qué hago. No, ya eres salvo, hermano. Ahora persevera, confía en Él. A veces somos tan religiosos. Si no tenías la seguridad de ser salvo, hoy tienes la seguridad de que eres salvo por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y que te vas a mantener firme y fiel, aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades y problemas. Te vas a mantener firme y fiel. ¿Cuántos quieren tener eso? Ya lo tienen. ¿Sabes? Si hoy tienes que ponerte a cuentas con Dios, dile ahí. Si quieres arrodillarte, arrodíllate. Si quieres levantarle la mano, levántala y dile: Señor, perdóname. Hoy tienes que tener claro lo que tienes, lo que Dios nos dio, lo que Él hizo por nosotros. Y tal vez has sido reformado. Tal vez tú dices: sí, hoy reconozco que he cambiado, que ya no digo groserías, que ya no soy un hombre violento, una mujer violenta. Pero ¿sabes? Necesitas ser transformado por el Señor, por su palabra. Mi vida va a ser mejor cuando he sido transformado. Eres el bendito Hijo de Dios, aquel que una vez dio tu vida para salvarte. Es el mismo que está en este momento. Es el que ha visto tus luchas, el que ha visto tus dificultades y que ha visto tus problemas. Nunca dudes de lo que Dios hizo por ti. Dile: Señor, aquí estoy. Necesito que mores en mi corazón, que tomes el control de mi vida. Hazme un instrumento limpio en tus manos para servirte, para estar contigo siempre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo. Dile: gracias, Señor. Dale gracias a Dios en esta mañana. ¿Sabes? Dios es bueno. Dios es grande. Dios te ama. No mire lo vil y sucio. Mira lo que Él hizo por ti. ¿Sabes? Vas a salir de acá reflexionando. No si eres salvo. Si eres salvo ya lo sabes. Si no, ya sabes lo que tienes que hacer.
Si eres reformado y transformado, la transformación nos hace vivir perseverando en Él. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.